Buenas tardes, chicos. Eh, Vamos a ver lo que es coordenadas rectangulares. Los temas que vamos a abarcar en coordenadas rectangulares, allí ustedes pueden leer, yo también se los voy a dar a conocer. Por ejemplo, vamos a ver hoy distancia entre dos puntos y punto de división de una recta o de un segmento. Esa es la clase de hoy, estos dos puntos que están acá. Este, Después vendrá inclinación y pendiente de una recta, rectas paralelas y perpendiculares, ángulos de dos rectas, y después finalizamos con coordenadas con el tema área de un polígono en función de las coordenadas de sus vértices. Esos son los temas que vamos a compartir con ustedes. Este tema muy interesante de la geometría analítica, que también es parte de las matemáticas. Entonces tenemos con coordenadas rectangulares. En sí, ¿qué son las coordenadas rectangulares? Lo que nosotros conocemos o lo que ustedes conocen como plano cartesiano. El sistema de coordenadas rectangulares, como ustedes ven aquí o como lo aprendieron en la primaria, divide el plano en cuatro cuadrantes, ¿no? Divide este plano en cuatro. Tenemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Por medio de dos rectas perpendiculares, estas rectas ortogonales, y observen bien, hay muchos chicos que ya estando en bachillerato no grafican o no dibujan bien rectas perpendiculares o lo que llamamos plano cartesiano. Voy a hacer la siguiente observación. Para dibujar un plano cartesiano, observen bien en internet yo puedo escoger, hay infinidad de planos cartesianos, pero yo escogí especialmente este por este motivo, que los ejes de las X siempre deben estar la flechita aquí. Miren la flechita. Si usted no le pone flechita, usted solamente me está haciendo una cruz, nada más que una cruz. Mire, flecha tanto en el eje de X positivo como en el eje X negativo. Y la flechita en eje de las Y positivo y eje de las Y negativo. Primera cosa, siempre los chicos se equivocan bastante en eso. Piensan que se les va a calificar bien solamente por coger una regla y dibujar una cruz. Pero para que se diferencie entre un plano cartesiano y una cruz, ustedes deben, ¿cómo la diferencian? Con las flechas. Si usted no le dibuja las flechas en los ejes, para mí eso no es un plano cartesiano, eso simplemente es una cruz. Primer punto. El segundo punto, que quiero que me escuchen bien ustedes y los que van o los que están viendo este video, que cuando usted dibuje un plano cartesiano y se diferencie con una cruz, también debe de ubicar bien las escalas. Escalas. ¿Cuáles son las escalas? Se lo voy a coger ahorita el mouse y le voy a indicar. Estas son las escalas. Saben que este es el punto O 0, el origen, ¿no? La primera escala 1, mire cómo está. 1, 2, 3. Tanto para los dos ejes, tanto de las X como de las Y. Debe haber una distancia proporcional uniforme. Proporcional uniforme. ¿Qué significa eso? Por igual. Miren, observen el cursor y escúchenme. Del punto 0 es la misma distancia del 0 al 1, y esa misma distancia es el 1 al 2, y es la misma distancia del 2 al 3. Cada escala, sabemos que esté por separado, pero tiene la misma distancia.
Y dentro de las escalas, otra observación que muchos se equivocan al dibujarla. Ponen como que fueran pestañas. ¿Qué significa eso, profe Jimmy? Pestañas. Miren, observen otra vez. Miren la escala número 1, cómo está esta línea, tanto para el eje de las X hacia arriba y al eje de las X hacia abajo. Tiene que tener la misma distancia, o sea, el mismo porte, la línea. A veces cuando yo califico los cuadernos aparecen pestañas. ¿Cómo pestañas, profe? Porque solamente escriben las o dibujan las escalas desde el eje de las X y dibujan acá. Miren, así. Vamos al 2. Dibujan desde el eje de las X hacia abajo. No, tiene que ser tanto para arriba y para abajo. Deben tener la misma dimensión. La misma dimensión uniforme, o sea, igual. Bueno, con esa observación entramos a materia. Entonces, hablábamos de las coordenadas rectangulares, que simplemente dividen el plano, como ya le dije, en 4 cuadrantes por medio de 2 rectas perpendiculares, o sea, que se cruzan, que se cortan en un punto cero. Aquí está el punto cero. La horizontal, este eje horizontal va desde X negativo o X' hacia OX y se llama el eje de las abscisas. Y el eje o el otro eje, la vertical, desde Y negativo o Y' o Y. Y ambas constituyen los dos ejes de coordenadas. El punto 0, como ya se lo dije en su momento, o el punto O, se llama aquí origen. Origen del sistema. La distancia de un punto Y, vamos a tener aquí, vamos a poner un ejemplo, una distancia. Aquí tenemos plano cartesiano, lo que acabo de hablar. Entonces, la distancia de un punto al eje de las Y se llama abscisa. La distancia de un punto al eje de las X se llama ordenada. Y ambas, tanto la abscisa como la ordenada, constituyen lo que llamamos las coordenadas del punto en lo que estamos tratando. Y se representa por el símbolo simplemente X y Y, ¿no? Las abscisas son positivas cuando el punto está situado a la derecha del eje de las y negativa en el caso contrario. Las ordenadas son positivas cuando el punto está por encima del eje de las X y negativa en caso contrario. Para representar puntos de coordenadas conocidas, hay que adoptar más o menos una escala adecuada sobre cada uno de los ejes coordenados. Ambas escalas, ya les hablé de las escalas, 1, 2, 3, etcétera, sea positivos o negativos. Ambas escalas pueden ser iguales o también a veces son distintas. Aquí tenemos, ya les dije lo que es la abscisa, es una coordenada horizontal en un plano cartesiano, ¿no? Que se expresa como la distancia entre un punto y el eje vertical. Aquí está, el punto con el eje vertical. Y la ordenada es la distancia del punto al eje horizontal. Aquí tenemos, ¿no? Vamos ahora a tratar distancia entre dos puntos. La distancia, o la D, vamos a poner D de distancia,
entre dos puntos. Vamos a poner P1, vamos a suponer, vamos a ver, aquí tengo la lista. Voy a suponer que Flores se encuentra en este punto y Jibicura se encuentra en este punto de acá, en el segundo punto. Aquí tenemos el punto 1, tiene como coordenadas, siempre va a tener como coordenadas los elementos, los puntos X sub 1 y Y sub 1. Y el punto 2 siempre va a tener como coordenadas los elementos o los números, sean positivos, negativos, fraccionarios, dentro de los números reales, el punto X sub 2 y el punto Y sub 2. Para los ejercicios debemos de siempre recordar esa parte de allí. Aquí tenemos dos puntos, dos personas que se encuentran a estas distancias. Allí tenemos. Y para hallar la distancia entre esos dos puntos, simplemente lo que voy a hacer es que desde el punto 1, vamos a obtener, como diríamos en física, las componentes rectangulares o la componente del eje de las X a partir de este punto 1. ¿Qué significan los componentes? Aquí está, eje de las X es paralelo al punto. Ahí ponemos D de distancia. Ahí tenemos, miren lo que le hablaba. Este es una componente de las ejes de las X. Y así vamos formando un triángulo rectángulo. Y en el punto 2 voy a hacer una componente de la Y, o sea, paralela a este eje que estoy señalando con el cursor, se va a trasladar a este punto 2. Allí. Y para el eje de las X, voy a obtener entonces los puntos X2 menos X1, y para el eje de la Y, lógico, voy a tener Y2 menos Y1. Y aquí se te formó un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo. Y cuando se te forma o se nos forma un triángulo rectángulo, observamos que tenemos la hipotenusa, ¿no? Un cateto opuesto y un cateto adyacente. La hipotenusa es la D, la distancia de los dos puntos. El cateto opuesto es Y2 menos Y1, o sea, la diferencia entre los dos puntos, Y2, Y1. Y el adyacente es la diferencia entre los lados, las coordenadas X2 menos X1. Si yo voy a hallar la distancia de este triángulo rectángulo, eso significa que en un triángulo rectángulo yo voy a recordar el teorema de Pitágoras. Entonces, por geometría, por el teorema de Pitágoras, sabemos que para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las raíces de los cuadrados de sus catetos. Entonces, en este caso, allí tenemos el teorema de Pitágoras, pero lo voy a reemplazar en los datos que tengo, que obtuve. En vez de hipotenusa es distancia, en vez de este cateto, el X2, vamos con el punto 1 y el Y2, el punto 2. Entonces lo reemplazamos y allí me quedaría la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos. La distancia entre esos dos puntos. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora sí ya me van a dar dos puntos. La distancia entre los puntos P1 y P2. El P1, el punto 1, significa que las coordenadas son X1, 4,
y y1 menos 1. En el punto 2 las coordenadas son x2, 7 y y2, 3. Lo único que voy a hacer es, escribo la fórmula de la distancia, que ya saben dónde se origina, de este triángulo rectángulo, y aplicando teorema de Pitágoras, reemplazo. X sub 2 es el punto 2 en X, sería, este punto sería 7, y X1 del punto 1, 4, sería 7 menos 4 al cuadrado. Vamos a lo siguiente, más Y2 sería del punto 2, sería 3, menos del punto Y1 de las coordenadas de la coordenada número 1 que está acá, del punto 1 sería este, ¿no? Menos 1, pero aquí dice menos y menos, aquí ya cambiaría el signo. Sería Y2, sería 3, no sería menos 1, sería 3 más 1 al cuadrado. Y me quedaría de la siguiente forma. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Sus coordenadas. Allí tengo, mire, he reemplazado esta fórmula de la distancia para encontrar la distancia entre dos puntos. La puedo usar no solamente en geometría, que es parte de la matemática, sino también en la física. Siempre recuerden esto, ¿no? De la distancia de dos puntos y ya tengo que obtener estos dos puntos. Una vez que reemplazo, lo único que ya aquí me queda la parte aritmética, analítica, de ir resolviendo. 7 menos 4 es 3 al cuadrado, más 3 más 1 es 4 al cuadrado. Allí me quedaría resolviendo. La distancia es igual a 5 unidades. En este caso ponemos la U de unidades, pero en otros casos nos van a dar otras unidades. Puede ser unidad de masa, puede ser kilogramos, gramos, ¿no? O puede ser unidad de longitud, metros, pies, etc. Voy a realizar mi gráfico. Voy a graficar el punto 4 menos 1, la primera coordenada, y la segunda coordenada rectangular es 7, 3. Voy a escribir por aquí un plano cartesiano. Y vamos a graficar 4, 1, 4 en X. Aquí está 4 en X. Ustedes ya saben graficar. Eso lo hicieron en la primaria. Menos 1 acá abajo en Y. Aquí no está, pero aquí más o menos, ¿no? Allí. Ahí tenemos la primera coordenada, 4 menos 1. Y la segunda, 7, 3. Los dos son positivos. 7 en X y 3 en Y, más o menos por acá. Allí. 1, los dos puntos, ahí tengo un segmento, una recta. ¿Y cuál será la distancia? Me dio 5 unidades. Vamos a ver. De este punto a 0 tengo 1, ¿no? 1, aquí completo 2, 3, 4 y 5 unidades. Tengo las 5 unidades y ya he determinado y he resuelto la distancia entre los dos puntos. Bueno, el punto de división no es lo mismo que un punto medio. El punto de división diríamos que es el punto que divide a una recta o a un segmento en una razón o en una relación que me están dando. ¿Recuerdan ese término? En una relación que me están dando. Vamos a considerar los siguientes puntos. Aquí tengo en este plano cartesiano un punto 1. Ya saben que el punto 1 tiene como coordenadas X1, Y1. ¿Ya? Ahí tenemos. Y el punto P2, que tiene como coordenada X2, Y2. Y la recta que determina, aquí tenemos, no vamos a hallar la distancia en dos puntos, no. Vamos a determinar dónde está el punto que divide a esta recta. Y ese sería el punto P. Yo la puedo poner allí o la puedo poner en cualquier lado de esta recta. En cualquier lado. Un tercer punto que divida a este segmento
en esta relación entre P1 y P, dividido entre P y P2, si se dan cuenta, ¿no? Y esa es la razón. Tenemos el punto P, X y el punto de división. Vamos a ver lo que hicimos con las, en el caso anterior, con las componentes. En el punto número 1, componentes en X, aquí tengo. Y en este punto P, componentes de Y. Mire. Entonces aquí tendríamos X menos X1 y aquí tendríamos Y menos Y1. Y en este punto P, que es el punto que divide a este segmento, puede estar en cualquier lado, no solamente aquí. Las componentes en X serán, ahí tenemos, y componentes en Y también, ¿no? X2 menos X, porque están los dos puntos actuando aquí, y en X, y en Y, perdón, sería Y2 con Y. No puedo escribir Y2 menos Y1. ¿Por qué, profe? Porque esta línea, este segmento está entre el punto P2 y el punto P. Igual acá, miren. X menos X1, no puedo poner yo X2 menos X1. ¿Por qué no puedo escribir eso? Porque esta componente en X está, nació entre este punto P1 y P. ¿Ya? Allí tengo. Vamos a poner acá un punto M aquí y un punto N acá para ya ponerle allí los nombres. Ojo con esto. Si el punto P1 y P, el punto P1, P y el punto P y P2 son del mismo sentido, significa que la razón es positiva. ¿Qué significa eso? Que si el punto de división está entre el punto P1 y el P2, va a ser positiva la razón. O lo contrario, la razón tiene que darme positiva. ¿Ya? Entonces, dicha relación es positiva. Pero si el punto de división, este punto P, no estuviera, chicos, entre el punto 2 o el punto 1, o sea, entre estos dos puntos, voy a suponer que estuviera por acá en una prolongación de P2 o en una prolongación de P1, allí estuviera situado en un segmento, pero negativa. Su razón sería ya negativa, ¿no? P1P y P2P, su razón sería negativa, ya que el punto de división ya no se encuentra entre estos dos puntos. Se va a encontrar en la prolongación de estos puntos. Puede estar el punto por acá, de división. Y si está por aquí, yo cojo una regla y prolongo esta recta. Entonces la razón es negativa. Si el punto P estuviera en la prolongación de P1, estuviera por acá, yo cojo una regla y prolongo P1. Si eso pasa, entonces la razón va a ser negativa, como estoy escribiéndolo allí. Si yo relaciono estos dos triángulos que son semejantes, que tienen el mismo ángulo, podemos escribir ya las fórmulas que vamos a usar para hallar el punto de división, que no es lo mismo que el punto medio. Ya vamos a hacer la diferencia en el siguiente ejercicio. Aquí tenemos lo que dije hace un momento. P1M, o sea, P1M, esta línea de aquí, si divido para esta misma línea de acá, divido los dos, mire, esta de aquí es igual a eso. Aquí tengo la división P1M
x menos x sub 1 dividido para x2 menos x, que es el punto P hasta el punto N, me va a dar esta razón. Y si nosotros despejamos, me va a dar esta ecuación. X sub 1 más la razón por X sub 2 entre o dividido 1 más la razón. Aquí tenemos en X y en Y acá. Solamente le cambiamos X por Y. Mire que es lo mismo. Y para concluir y antes de irnos a un ejercicio, una cosa es el punto de división. El punto de división puede estar en cualquier punto de la recta. Puede estar entre los dos puntos o en las prolongaciones. Pero el punto medio, que es diferente al punto de división, debe de estar en la mitad. Entonces, si el punto P, o sea, este punto de aquí, está en la mitad, justamente en la mitad de este segmento, yo voy a averiguar cuáles son esas coordenadas. Aquí está la fórmula. X sub 1 más X sub 2 en la mitad, dividido para 2, o sea, debe estar en la mitad. Y en Y sería Y1 más Y2 en la mitad. Bueno, con esto voy a hacer ejercicio porque yo sé que con ejercicio entienden mucho mejor. Dice allá las coordenadas de un punto P que divida el segmento. Aquí tengo el segmento P1 y P2, cuya relación es positiva. Miren, si ya me dice que la relación es positiva, ¿qué me están diciendo? Que el punto que va a dividir a este segmento va a estar entre los dos puntos, ¿no? O sea, entre el punto 1 y entre el punto 2. Allí va a estar. Vamos a ver. Primero dibujo el punto 1, que es 1, 7. Ahí tengo 1, 7, ¿no? Uno en X, uno en Y. Ahí tengo la primera coordenada. Vamos con la segunda coordenada. 6 menos 3. 6 en X, menos 3 en Y. Ahí tenemos punto 1, 7. Aquí tengo acá por acá. Le escribo allí. Así, mire, así tiene que estar en el cuaderno. Así debe estar un plano cartesiano para dibujar sus coordenadas. Ahora sí, uno o dos puntos y tengo el segmento, pero ya me están dando una referencia en el problema. ¿Qué me están diciendo? Que la razón es positiva. Y si esa razón que dice ahí 2/3, que no solamente puede ser una fracción, puede ser cualquier número dentro de los números reales, como es positiva, me están diciendo que ese punto que divide ese segmento va a estar entre el punto 1 y el punto 2. ¿Entendido? Pero si fuese negativa, pasaría en los extremos. O sea, puede estar pasando el punto 1 o pasando el punto 2 por acá. Vamos a ver. Aplico la fórmula. Aquí tengo la fórmula para hallar la primera coordenada es en X. X sub 1 significa el punto 1, sería 1. La razón 2/3 y X2 del punto 2 sería 6. Reemplazando eso ya simplemente es una operación. Ahí tengo el punto en Y, pero primero voy a hacer en X, ¿no? Allí tengo, miren, reemplazando. Ya este simplemente es una operación aritmética, resolviendo esto, simplificando y haciendo todo lo que ustedes ya han aprendido en la primaria. El punto me sale a 3. El punto en X, 3. Y el punto en Y, ¿cuánto me va a salir? Reemplazando esta fórmula del punto de división, miren, Y1, sabemos que es del punto 1, 7. La razón ya me están dando que es positiva. Si me es positiva, ya sé que está entre ese punto entre esos dos puntos. El Y2, el punto 2 en Y, sería menos 3, ¿no? Aquí tenemos, resolviendo todo eso, es el punto igual a Y3. Lo voy a graficar ahora sí. X3, Y3. Mire, y allí tengo el punto que divide el segmento, que no es lo mismo
que el punto medio. No es lo mismo que el punto medio. Voy a tirar una línea allí, voy a demostrarle con el punto medio. Escribo la fórmula del punto medio, tanto para X como para Y. Miren. Fácil la fórmula. En X, X1 más X2 dividido para 2, punto medio. Y en Y, Y1 más Y2 sobre 2. Solamente reemplazo con estas mismas coordenadas y me dan X 3.5. 3.5. Y en Y me va a dar, reemplazando, igual a 2. Ahora voy a graficar y me tiene que salir en la mitad entre esa, o sea, en el segmento en la mitad, ¿no? 3, 3 no dice 3 quintos, dice 3.5, más o menos por aquí, 3.5. Y Y2 por acá, mire. Y ahí está el punto medio. Punto medio, 3.5 en X y 2 en Y. Bueno, chicos, eso es todo. La próxima semana le mando la tarea porque ya prácticamente me faltan 2 tareas para completar número 20 y voy a ir acumulando estos 2 temas, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, digo, dicen que no hay ninguna duda. Entonces la próxima semana abarcamos 2 más y le pongo la tarea una sola, ¿no? Una sola le voy a poner, creo que vamos a entrar a la tarea 19. Listo, chicos. Eso es todo por hoy. Listo, chicos. Eso es todo. Gracias. Feliz fin de semana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao.